Trump obligó a que Europa girase hacia un atisbo de autonomía estratégica porque la estaba empujando de una manera increíble, ¿no? Y eso, pues, tiene una reacción. Si Biden, a pesar de no olvidarse de las grandes líneas de la política exterior de Trump, que no lo va a olvidar, como América primero, los elementos proteccionistas, etcétera, sí puede establecer una relación más firme con Europa a la hora de reforzar la OTAN, por ejemplo, y sí va a ser el gran impulsor del desarrollo, que es un desarrollo global, pero tejido en términos, digamos, de estadounidenses o de finanzas estadounidenses, tanto de la digitalización como del ámbito verde. Y este es un poco creo que este es un poco el recorrido, porque además creo que Sánchez, o sea, el gobierno de Sánchez encaja bastante bien, ¿no?, en el programa que Biden o que la Unión Europea en este momento tienen, ¿no?, para reconstrucción. Lo cual no es necesariamente una buena noticia, ¿eh? Porque, insisto, está el problema de la digitalización y de la lucha contra el cambio climático. También se puede producir y se ha producido en el ámbito digital en contra de los intereses de la mayoría de la población, ¿no? O sea, imaginemos, pues, el caso más obvio, ¿no?, Uber o Amazon, ¿no?, que eso desestructura de una manera grande mucha parte del mundo laboral y mucha parte también de la cadena comercial, ¿no? Con lo verde puede ocurrir igual, ¿no? Pero esto, insisto, sí es un elemento que va a estar muy presente en la política de Biden y que va a ser muy aceptado por la UE. En ese instante vas a tener complicado, ¿no?, el establecer unas relaciones, no digo en términos de igualdad, ¿no?, pero al menos en términos de negociación efectiva con las grandes potencias. ¿Sabes? Yo no sé cómo lo ves tú, no sé si crees que China puede tener más recorrido y puede tener mayor presencia en la Europa del futuro, ¿no? Yo creo que tenemos una situación donde China ha cambiado sustancialmente o puede cambiar el papel que había tenido hasta ahora, en el sentido de que pues hemos visto, yo recuerdo, por ejemplo, a principios de la crisis del coronavirus, algo muy interesante, que es, uno, cómo de repente ya hubo artículos en prensa internacional que por un lado alertaban cuando se pensaba que el coronavirus era algo que solo iba a afectar a China, porque se llegó a pensar, o se llegó a afirmar de esta manera. Entonces decían, esto va a tener un efecto de varios puntos de la caída del PIB y tal, ¿no? Porque, claro, China ya no es solamente la fábrica del mundo en un sentido tal, sino que haya pasado ya a ocupar muchos más sectores y a tener una importancia decisiva en todo el comercio internacional, ¿no? Pero es que, por otro lado, de una forma en la que a veces se mezcla el análisis político con la propaganda de bloques, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo la BBC, que siempre se le atribuye una capacidad prácticamente insondable para la verdad, sacó varios artículos diciendo que China iba a ser engullida por el coronavirus porque iba a ser su Chernóbil. De hecho, esas eran las palabras que empleaban y no eran casuales por la cuestión de que Chernóbil se había puesto de una otra forma de actualidad con la serie de HBO, ¿no? Era una metáfora sencilla para que todo el mundo pudiera comprenderlo, ¿no? Se hablaba de cómo China, además, iba a tener muchísimo más difícil de enfrentar el coronavirus porque no era una sociedad abierta. Claro, hemos visto que ha sido justo al revés, que China probablemente ha sido de los grandes países el que mejor ha salido de esta pandemia, ¿no? Tanto que 10 minutos. El resto, muy bien, tanto que el resto están todavía inmiscuidos en ella. Para ¿no? los dos, ¿eh? ¿Perdón? Para los dos. 10 minutos para los dos. Muy bien, sí, lo cojo. Yo acabo en nada, en 2 o 3 minutos. La cuestión es que al final hemos visto que eso ha sido diferente, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues fundamentalmente porque es verdad que China, en cuanto a que es una sociedad con unas características autoritarias, puede imponer de una forma más efectiva diferentes medidas que aquí llevarían, perdonad que se oye por detrás ruido y no me concentro. Si podéis bajar los micrófonos del resto, gracias. La cuestión es que no ha sido solamente por esta
serie de medidas, ¿no? De corte, de restricción de libertades y tal, ¿no? Porque en el resto de países occidentales al final se han tenido que llevar a cabo de la misma manera que se llevaron en China, con lo cual se derrumbaba ese mito de la sociedad abierta en este caso, sino creo que el factor fundamental ha sido que China tiene un sector público no solamente potente, sino con organizado. Quiero decir que el gobierno puede conseguir que las medidas, en este caso lo vemos con el coronavirus, pero claro, tenemos que verlo para las otras cuestiones de la vida cotidiana. Las medidas X que tomen, al final sí tienen una transacción, si no inmediata, sí mucho más rápida y sí mucho más directa y sí mucho más concreta de la que están teniendo otros gobiernos occidentales. Y esa creo que es la gran diferencia.